Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos al presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, también de la Federación Dominicana de Tenis, también de, pues, editora El Nuevo Diario. Yo no sé si hay otras presidencias por ahí, pero para mí es un placer tener aquí, pues, como entrevistado a mi amigo Percio Maldonado. Héctor, Todo bien. un placer visitarte. Toda esa presidencia, gracias Percio, toda esa presidencia, ¿no? ¿Cuál será la próxima que falte? Eso no asusta, toda esa presidencia, ¿eh? No, hombre, eso es parte de las tareas cotidianas que uno tiene. Pero en esa no hay posibilidad de que... Porque tengo un amigo que acaba de ser periodista también. Acaba de ser, pues, escogido presidente de Abadina. Y entonces ya me dijo que dentro de sus planes estaban de que continuar lo que está bien, corregir lo que está mal. Esa tiene mucha competencia. Sí, entonces Además es hermano de San Juan. sí. No, pero ya como es Joselito Monegro, que Gran amigo. así es. Bueno, Percio, tuviste recientemente, pues, en la asamblea, en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. ¿Qué pudiste, pues, olfatear de los problemas, sobre todo del ejercicio periodístico en toda la región, pues, de Latinoamérica principalmente? Bueno, gracias Héctor por permitirme conversar un poco contigo, con los amigos televidentes. Nosotros tuvimos en Charleston, ahora, tuvo una delegación dominicana, estuvo Miguel Franjul, Adriano Miguel, y quien te habla, estuvo Wendy, estuvo Cosette, tuvimos el grupo allí participando en la CIT. Hay mucha preocupación en muchos gobiernos democráticos procurando atacar la prensa, sobre todo con mecanismos legales, y allí se denunció una situación de Venezuela, Ecuador. El gobierno de Ecuador tiene muchas dificultades con la prensa también, tiene incluso el gobierno de Chile, que está promoviendo increíblemente, Chile, que ha tenido una mala imagen de la realidad, está promoviendo leyes que evidentemente se van a constituir incluso en una retranca para la prensa. En el caso de Chile, el proyecto incluye en que si tú tienes la responsabilidad para hacer un periódico en Chile ahora, según esta ley que están promoviendo, que tú tienes que deshacerte de los desperdicios. Y tú dices, ¿cómo alguien que produzca un periódico puede ser responsable de los desperdicios finales de donde va un ejemplar de periódico? Pues tú pudieras hacerlo a nivel de la empresa, lo que genera la empresa. Pero un periódico, después que está en manos del lector, ¿a dónde va a parar? ¿Cómo tú puedes ser responsable? Tendría que nombrar una gente para que cada lector termine que Correcto. Entonces, yo creo que todas esas preocupaciones, a veces sutiles, muy sutiles, generan mucha preocupación en la región, y son preocupaciones importantes y de debate en la CIP. Otro tema que se habló, que es la continuación, porque ya había sido una discusión que se había tenido en Washington, era sobre el tema de la concentración de los medios de comunicación. Yo, incluso que tuve una intervención en esa discusión, llamé la atención en un aspecto para la región de América Latina. Yo creo que el tema de la concentración de los medios de comunicación no es solo que alguien tenga muchos medios en sus manos. Sí. Yo creo que es que los gobiernos democráticos no tienen política de protección a los medios de comunicación. No tienen los medios como un patrimonio de la democracia. No lo ven como un bien de la democracia. Por tanto, lo tratan normalmente como una empresa cualquiera. Y previo a la concentración de los medios hay algo que afecta a los medios de comunicación, que son las crisis económicas. Entonces, fíjate qué interesante lo que está pasando en el mundo. Google, que es ese gran emporio internacional que con la capacidad de chupar todo lo que tú produces en un medio y lo coloca. El nombre que le han puesto es Papá Google. Papá Google. Entonces, oye lo que pasó. En Europa, los medios franceses, alemanes, españoles han estado protestando y incluso de hecho demandaron Google porque Google toma las informaciones que ellos producen y no paga por eso.
Entonces yo dice, bueno, pero nosotros invertimos, producimos un bien, entonces estas empresas la presentan como si fuese un patrimonio suyo y no han invertido un centavo. Pues los gobiernos de Alemania, de Francia, de España y de otros países europeos se metieron en favor de sus medios de comunicación. ¿Y tú sabes cuál es la conclusión? Que Google acaba de generar un fondo de garantía para proteger esos medios de comunicación, es decir, pagar por ese servicio de prensa. Imagínate un periódico, imagínate una televisión, eso es como tú dices, bueno, tú produces tu programa y que esto que estamos conversando aquí, de pronto alguien lo toma, lo pone en la web y lo vende como suyo, pero no se ha venido a sentar aquí, no ha venido a buscar un patrocinio, no le paga al canal, no hace el esfuerzo, no le pagas a los técnicos. Entonces yo creo que los gobiernos democráticos tienen que reflexionar sobre el valor de la libertad de prensa y en consecuencia el valor de los medios de comunicación para que eso sea una realidad. Porque si no, al final todos los medios van a caer en manos de quien tiene la posibilidad de mantenerlo. ¿Cómo no? O sea, la concentración entonces de los medios en unas pocas manos es una consecuencia, de la situación económica. De la situación económica. Y si tú te pones a ver, por ejemplo, el caso dominicano, tú dices, los medios, algunos periódicos que cerraron, simplemente desaparecieron. Desapareció El Siglo, desapareció Última Hora, desapareció La Nación, desapareció El Sol. Todos esos periódicos han venido precedidos por crisis económicas. Y algunos periódicos, por ejemplo, como el Listín Diario, que fue cambiando de mano, fue precedido por crisis económica. Y en consecuencia, ¿quién lo salvó? En su momento lo salvó el grupo Baninter. Cuando colapsó el grupo Baninter, colapsó el periódico. Por tanto, ¿qué hubo que buscarle? Una solución económica al periódico Listín Diario. Entonces, yo creo que hay una cosa que está muy directamente relacionada con la otra. Crisis económica, concentración de medios. Las posibilidades que tú tienes de tener una pluralidad en los medios y si tú tienes condiciones económicas para que pequeños grupos puedan mantener un medio de comunicación vigente y con independencia de quien puede tenerlo todo. Claro, y no sería entonces comprometedor porque hablamos de los gobiernos, el Estado, o sea, ¿qué puede crear a veces a favor de que estos medios sobrevivan? Porque ahí está el hecho también de, bueno, los gobiernos y el Estado no dan nada a cambio de nada, porque podría ser entonces, sí, pero yo actúo de esta manera y sin embargo tú me vives sacando los ojos. No, tú tienes que crear condiciones, garantías legales de exigencia, que no impliquen que una asistencia al Estado sea un compromiso con el gobierno. Por ejemplo, extrañamente, en la República Dominicana, los gobiernos conservadores han tenido más claridad en la protección a los medios. Por ejemplo, un gobierno como el doctor Balaguer, que era un gobierno con deuda de sangre incluso con la prensa nacional, fue el que creó las leyes de protección a las importaciones, por ejemplo, de bienes y materia prima para los medios, que lo quitaron los gobiernos democráticos, que son los que más se sirven de la comunicación, son los que más usan los medios de comunicación. O sea, los gobiernos conservadores han sido más consecuentes y han tenido más claridad en proteger la existencia de los medios. Fue en ese gobierno del doctor Balaguer, en los gobiernos del doctor Balaguer, que se dio la posibilidad de que los bienes, por ejemplo, de equipos, un canal de televisión, los papel periódicos, los equipamientos, los periódicos, vinieran cero impuestos. Pero además, por ejemplo, en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, que encontró esas leyes y que respetó esas leyes, adhirió un elemento más importante. Uno de los gobiernos más democráticos que yo he conocido sobre la pauta publicitaria. Entonces, tú necesitas, como medio de comunicación, decir, bueno, pero yo no tengo que irme a arrodillar con alguien para que me dé un anuncio. Es que hay unos mecanismos en que mi programa, si tiene un ranking, tenga la posibilidad de que me produzcan una pauta, sin que lo que yo diga por aquí quede comprometido con la posición del gobierno. Y no haya el concepto, te mando un anuncio para ayudarte. Para ayudarte, o te mando un anuncio si tú lo haces bien. Si yo entiendo que lo haces mal, no te lo mando. Entonces, yo creo que son esas políticas institucionales las que operan independientemente de quién sea el gobierno. Entonces, yo insisto con esto, es decir,
los medios de comunicación no han sido considerados por los gobiernos democráticos como un bien de la democracia. Y fíjate tú una tendencia importante de los gobiernos democráticos. Estamos llegando a un punto en que los medios lo que publican es lo que los gobiernos quieren, pero los gobiernos no se exponen a que los medios les pregunten. Y tú dices, ¿y por qué un hombre conservador, con arisco a los medios, con conflicto con los medios, se permitía preguntarle? El doctor Balaguer, por ejemplo, cada semana le permitía 5 y 6 preguntas a los medios, y tú preguntabas a lo mejor lo que tú querías. Así. Ahora, hoy yo no puedo preguntarle eso al presidente. El presidente no se expone, por ejemplo. No habla con los medios. A que los medios periódicamente le digan, presidente, no es solo lo que usted no quiera decir del gobierno. Nosotros queremos saber, como periodista, sobre este tema, sobre aquel, sobre el otro. Y ahora con el asunto funcionarios y todo el mundo, con los Twitter, creen que... Bueno, el Twitter, el gobierno pone una posición en Twitter, sí, y yo de ahí me hago eco de ello. Sí. Pero señor, yo le quiero preguntar, primero en Twitter tú tienes 140 caracteres, que es la Sí. verdad máximo. ¿Qué tú puedes poner ahí? Apenas una expresión lacónica, estábamos en contra de tal cosa. Señor, pero yo quiero preguntarle sobre esto. Entonces, fíjate cómo De hecho, en Estados Unidos constantemente vemos al presidente Obama en una rueda de prensa. Entonces, hay una resistencia a ese contacto directo con los medios. Y tú dices, ¿pero qué le puede preguntar un medio de comunicación a un presidente con un presidente? Además, si es un presidente que lo quiere hacer bien, ¿qué puede darle a los medios que no sea dimensionar su buena intención, su proyecto, o darle la oportunidad de que él precise aspectos del gobierno, de sus políticas públicas? Quizá alguna pregunta incómoda puede ser. Bueno, pero ¿qué puede ser incómoda cuando tú lo estás haciendo bien? ¿Qué puede tener un hombre, un ser humano, una mujer, que lo esté haciendo bien, que tú le puedas preguntar y que no pueda responder? Si es en el orden personal, te puede decir, mire, ese es un problema que no tiene que ver con el Estado, eso es un problema personal. Y yo creo que un ejercicio periodístico profesional, normalmente hay unos ámbitos que no lo toca, porque, qué sé yo, hay aspectos personales que yo no tengo por qué exponerla. Claro. Y es más, y te lo puedo preguntar, pero tú estás en libertad de decir, mire, ese no es un tema de orden público, es un tema personal y yo me reservo responderle o no responderle ese aspecto. Entonces, fíjate cómo yo pienso que hemos ido involucionando desde el punto de vista de la libertad, porque es verdad, podemos decir un poco de todo, pero usted no me deja preguntarle. O sea, ahora los medios publican lo que los gobiernos quieren y no tienen la posibilidad de auscultar, de hacer preguntas. Los gobiernos ponen. Y yo creo que los gobiernos se pierden, los presidentes se pierden, los funcionarios se pierden una gran oportunidad exponiéndose a los medios de comunicación periódicamente para preguntarle cosas. Porque ¿de qué le van a preguntar? De esa cotidianidad colectiva, lo que son las políticas públicas. E incluso te diría que los medios son los mejores aliados para un gobierno que lo quiera hacer bien. Claro. Porque muchos escándalos que le explotan a los gobiernos no se presentaran si en algún momento una pregunta advierte a un gobierno de situaciones en determinadas instituciones. Claro. Porque tú puedes estar seguro, todo este lío que hemos tenido con la corrupción, si el gobierno tuviera oportunidad, muchas preguntas se le hubiesen hecho al presidente, porque hay mucha gente que manda a hacer esas preguntas. Pregúntale al presidente sobre el caso, tal cosa, obra pública, o ISOR, la cosa. Y tú puedes detectar si hay una situación irregular. Y entonces es una labor preventiva. Claro. Yo creo que un gobierno que lo quiere hacer bien no quiere verse envuelto en escándalo. Claro, claro. Pero eso, el asunto de... ¿qué amenaza más la prensa ahora? ¿Cuál es de estas? ¿El poder político, el poder económico o el poder también del crimen organizado? ¿Cuál tú crees que puede resultar más amenaza para el ejercicio periodístico? Bueno, yo te diría una cosa. La libertad de expresión nunca está salvada totalmente. Es decir, nadie puede decir que no hay riesgo para la libertad de expresión. Siempre hay peligros que acechan. Y las tres cosas que tú has mencionado son cosas que acechan. A veces más sutiles que otras. Pudiera decir que el crimen organizado puede ser mucho más brutal, porque asesina periodistas. Del 87 para acá, en América Latina, han matado alrededor de 500 periodistas.
Es decir, que hay que llegar a la conclusión que ningún sector paga con tanta sangre el ejercicio de la libertad de expresión como lo pagan los periodistas. Entonces, esa es una grosería criminal que posiblemente no la ejerce un gobierno, pero un gobierno te fastidia no pautándote, no dándote papel periódico para que imprima el periódico, poniéndote determinados controles monetarios. Hay montones de formas de hacerlo. Un sector privado puede ser más eficaz presionándote por determinadas posiciones en su pauta publicitaria, pudiera sacarte, desterrarte de su pauta publicitaria. Yo creo que ahí son más antidemocráticos. Y son más eficaces, sí. Porque los mecanismos, a veces el Estado, tú dices, bueno, estoy peleado con, qué sé yo, con la presidencia de la República, pero hay una institución que me da una pauta publicitaria allí, o estoy peleado con esa institución, pero hay otra que me da, es decir, que me coloca la pauta publicitaria. Entonces a veces no son tan rigurosos, no es una línea universal que tú dices, si estoy mal con una institución del gobierno, estoy mal con todo el gobierno, a veces no. Eso no opera de esa manera. Pero cuando tú te peleas con un grupo económico que te saca de su pauta, a través por ejemplo, de la agencia o de quien pauta, sí, te sacan. Entonces yo creo que las tres son posibilidades de amenazas. Por ejemplo, yo ahora en Charleston, en Estados Unidos, en Carolina del Sur, presentaron una entrevista que resultó de lo más interesante y además hasta graciosa, sí, que fue un caricaturista ecuatoriano que ha tenido muchísimos problemas judiciales con el presidente Correa por la caricatura, una forma... Se coge la cosa muy personal. De periodismo, exacto, porque lo han llevado a tribunales, sí, entonces él de su misma situación, él hace muchísima caricatura, sí, se presenta con 2 lápices grandes en la cara, es decir, todo un show en torno a una modalidad de periodismo que es la caricatura, es decir, que sí, claro, presenta la figura, la caricatura, cuestionan, hacen crítica. Y fíjate tú, como una cosa a veces que uno supone tan superficial, sí, que tú pudieras decir, bueno, a alguien que no le gusta una caricatura hasta se puede molestar porque a lo mejor te dibujaron, claro, de manera ridícula, todo, pero eso no debe pasar de ahí. Pero que a ti te llevan hasta los tribunales porque una caricatura o al gobierno no le interesa. Es decir, hay forma de fastidiar la libertad de expresión. Por tanto, yo te diría que en los tres aspectos, tú dices, ¿cuál? Depende a veces de la situación en que esté cada quien. Cuando el narcotráfico está amenazado, te mata, o te presiona, o te denuncia. En el caso de aquí, del país, ¿cuál tú crees que de los tres puede ser más? Mira, yo creo que el gobierno dominicano y el país, gracias a eso, goza de una bastante libertad fluida, excepto esta crítica que te estoy diciendo. Claro. Que yo decía, bueno, ¿y por qué el presidente no se expone a conversar más con la prensa? Tendría una magnífica oportunidad incluso de involucrar más al país, incluso en sus propios esfuerzos, de mejorar la miseria, la pobreza, de todo eso que él hace el fin de semana. Tú puedes decir, bueno, sí, la prensa anda con él, pero al final la misma presidencia recoge la foto, invita a la prensa, deja que la prensa cortes a uno editado, y te manda los cortes, te manda la cosa. Entonces, yo creo que se pierde el gobierno una gran oportunidad en eso. Por tanto, pero el gobierno no es un tormento para la prensa, no lo es. Yo pienso que aquí hay suficientes garantías para que eso no esté sucediendo, pero el narcotráfico, bueno, esta es una cosa en auge todos los días. Esto que acabamos de ver ahora, con la fuga de los 2 pilotos y que te escuché hablar un poco de ese tema, te va dejando muchas malas señales. Primero, el tema de la corrupción interna, la falta de responsabilidad de nuestros organismos internos, pero además te dice la capacidad de accionar del narcotráfico internacional, incluso frente a gobiernos como el de Francia, en la que tú dices, ¿cómo es posible que el gobierno de Francia apoye una grosería como esa? Como que no le importa, incluso ya de antemano dice que no va a entregar a los... tú pudieras decir, esa pudiera ser una decisión final, pero estaría involucrado. Es decir, es como decir, Francia protege a sus ciudadanos aunque sean narcotraficantes. Entonces es una cosa vergonzosa. Y yo creo que lo que pasa en la política hoy en Dominicana está ocurriendo en la mayoría de los países del mundo. El tema de la corrupción, que es un tema profundamente grave.
Y la corrupción no es malo solo por lo que se lleva, por lo que se toma, sino es por lo que impide, por lo que mata. Claro. Cuando un gobierno, cuando un dirigente político se ve la necesidad por compromiso de tener que defender a criminales, tú dices, el tipo que te trae la cocaína, en ese nivel de negocio siempre hay toda una industria del crimen, Claro. incluso el crimen de sangre, Claro. porque eso una cosa viene con la otra. Con la otra, sí es. Entonces tú dices, ¿por qué ese gobierno, esa nación, capaz de haber hecho la revolución del 1789 y establecer los derechos esenciales de la condición humana, hoy es capaz de hacer eso? Bueno, porque los países se van dañando. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar el permiso de Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, también preside la Federación de Tenis. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.